no ha querido pues, ofrecer disculpas públicas, pero tampoco ha dicho, no ha querido decir textualmente que tampoco que se retracta de estas informaciones, estas declaraciones, así que no se disculpa a Daniela Bugatás. Vamos a ver pues las reacciones de no solo de su grupo político, sino también en la oposición y por supuesto por parte del Ejecutivo, que está buscando el diálogo con las fuerzas políticas. Adelante, estudios. Igor, gracias por la información. Yo no he hablado con Ana Jara. Ana Jara no sabe nada de lo que he hablado con Juan Pari, a quien llamó en privado el vocero de la bancada Dignidad y Democracia, para pedir las disculpas del caso. Se sintieron aludidos, pero públicamente dice, si se sienten aludidos los de bancada Dignidad y Democracia, ese es su problema. Y que Ana Jara hable y comente de lo que ella dice, pero conmigo no ha hablado y ella no sabe absolutamente nada de esta conversación privada. La cosa se pone caliente y dice, yo no represento a nadie, pues no represento a nada, así que yo me reafirmo en mis palabras, no hablé de nadie en particular, no pido disculpas públicas, pero en el futuro moderaré mis palabras. Así están las cosas. Ahora vamos a empezar a recoger seguramente reacciones del tema, pero vamos nuevamente al plano internacional y al tema que había anunciado antes del corte. Según se cumple el segundo día de tregua entre israelíes y palestinos. Entre tanto, y bajo la mediación de Egipto y Estados Unidos, se negocia que esta tregua sea duradera. Amanece en Oriente Próximo, segundo día de tregua, y los tanques de Israel siguen parados cerca de la frontera con Gaza, mientras en Egipto se reanudan las conversaciones. Las de ayer, después de más de 9 horas, terminaron sin grandes avances. Israelíes y palestinos mantienen su amenaza de nuevos ataques si no llega una solución diplomática. Las calles de Gaza son un ir y venir de gente cargada con cajas y sacos de comida que hoy ha empezado a distribuir el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Su intención es llegar a 150.000 familias en las próximas 3 semanas, según dice su responsable allí. También tiene previsto enviar una flotilla de ayuda a Gaza a la ONG turca, que hace 4 años sufrió la muerte de 10 activistas cuando soldados israelíes asaltaron la primera que enviaron. Durante los últimos 4 años, desde Hillary Clinton a Tony Blair, hemos oído que debe acabar el cerco a Gaza, pero no se ha hecho nada. La ONU ya ha nombrado la comisión de juristas para investigar posibles crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante la ofensiva. La encabeza un profesor canadiense, aplaudido por Hamás y censurado por Israel. Bien, vamos a hablar del tema y tratar de entender qué es lo que está pasando y si es posible esta tregua y que se convierta en una paz definitiva. Farid Gajat es analista internacional y viene a exponernos al análisis, su postura respecto a lo que está ocurriendo en la zona. Farid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Hamás, ¿podemos considerarlo un grupo terrorista? Sí, el punto es que eso no define todo lo que es la organización, porque un poco la intención israelí es decir, es terrorista, luego entonces no es un interlocutor válido. Hamás además es un partido político, presta servicios sociales y responde a una violencia que es mucho mayor que la que jamás hayan librado los palestinos contra civiles israelíes. Siempre la mayoría de las víctimas civiles son civiles palestinos. Y se pide decir claramente si Hamás es o no una organización que practica el terrorismo, cosa que he dicho que es cierto, sí lo practica, pero no se pide habitualmente juzgar las acciones israelíes que producen cientos de víctimas civiles palestinas por cada víctima civil que produce Hamás. Ahora, encuentro una contradicción, porque si efectivamente es un grupo terrorista y está en el poder, se puede dialogar con un grupo terrorista, además un grupo que desconoce a la autoridad palestina que está en el otro lado y con el que Israel ya no tiene aparentemente ningún problema. No la es un grupo que desconozca la autoridad palestina en este momento. Han logrado un acuerdo. Pero en segundo lugar, un grupo que usa el terrorismo como medio puede tener reivindicaciones legítimas. Y prueba de que sí puede ser objeto de, digamos, de una negociación, o sujeto de una negociación, mejor dicho, son casos como el del ejército republicano irlandés, en el caso de Irlanda del Norte, con el cual Gran Bretaña llegó a un punto en el que se dio cuenta que era un problema político central que no podía resolverse por vía militar. Luego entonces inició una negociación en la cual hizo concesiones sustantivas de autonomía y cogobierno para los católicos irlandeses y el ejército republicano irlandés se desarmó producto de ese acuerdo. O sea, en ese sentido no es cierto. Estamos en una situación límite en la que no hay otra vía que efectivamente sentarse a llegar a acuerdos con Hamás, bueno, a no pesar lo han de acciones podido destruir terroristas.
pese y a pesar de acciones de terrorismo de Estado, yo diría, por parte de Israel. O sea, no es que la violencia contra civiles indiscriminada o voluntaria sea de un solo lado. Claro. Pero Israel no ha podido, mejor dicho, ha intentado y no ha podido destruir a Hamás por la fuerza. Luego entonces, ¿cuál es la alternativa si no es una negociación? Sería la única opción que veo, continuar con estos enfrentamientos cada 2 o 3 años, donde siempre las principales víctimas son los palestinos de Gaza. Sí, es lo que te comentaba antes de entrar a la entrevista, ¿no? O sea, claramente el mundo está conmocionado por la desproporcionalidad que hay entre un ejército israelí fuerte y poderoso y una Gaza bloqueada, pero que recibe ayuda económica internacional de países aliados que permiten el ingreso de material de construcción para hacer estos túneles que atraviesan este muro que se ha levantado. Y lo que se preguntan desde Israel, porque he conversado con personas que tienen familias allá, es: nosotros tenemos refugios antiaéreos, tenemos alarmas y protegemos a nuestra población civil. Ellos, ¿por qué no utilizan esos túneles para proteger a su población civil? ¿Por qué construyen túneles con arsenales debajo de escuelas y hospitales? ¿Y por qué cuando se producen los enfrentamientos no protegen a su población, sino la dejan expuesta? Bueno, parte de la respuesta sería, si hubiera un acuerdo político no habría necesidad de proteger a nadie de ataques. De acuerdo. ¿No? En segundo lugar, el cemento lo controla, el ingreso de cemento lo controla Israel. Y no va a Hamás, va a organizaciones internacionales como las que son parte del sistema de Naciones Unidas. Son ellas las que administran el cemento. El cemento que usa Hamás para los túneles, al igual que algunos de los cohetes que lanza, los obtiene no a través de los pasos fronterizos legales, los obtiene de contrabando, sobre todo a través de túneles que conectan con Egipto. Pero además, de cualquier manera, no hay suficiente cemento en Gaza por las restricciones que impone Israel, ni siquiera para reconstruir las casas en general, construcciones que Israel destruye después de cada incursión. Menos aún para hacer refugios subterráneos. No hay para construir casas en las que la gente viva, menos aún para refugios subterráneos. Refugios que de cualquier manera no protegerían a la población de bombas de 1 tonelada como aquellas con las que cuenta Israel. Los misiles o cohetes de Hamás no tienen cargas explosivas equivalentes. Es relativamente fácil protegerse de ellos. Y por último, Hamás es culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo dicen informes de organismos internacionales. Pero esos informes acusan exactamente de lo mismo a Israel y además acusan a Israel de usar civiles palestinos como escudos humanos, cosa de la que no acusan a Hamás. Entonces, no se puede plantear esto en blanco y negro sin plantearse por qué existe Hamás. Hamás se creó 20 años después. Te voy a tener que interrumpir, permíteme, vamos a retomar en esa idea, pero Ana Jara, la primera, acaba de llegar al Congreso. Vamos a escuchar. Estoy empujando. Mi trabajo en la búsqueda del voto de confianza y por eso me vengo a reunir con la bancada de Perú Posible para escuchar sus planteamientos y también darles el alcance sobre lo que girará el voto el discurso de investidura de este 20 de agosto. No he tenido oportunidad de escuchar sus declaraciones. Por favor, dejen hacer el trabajo los señores de la prensa. Pero lo que ha dicho el Premier es que le importa, prácticamente ha dicho, es su opinión nada más. Por fe, el Premier. Por fe. Lo que ha dicho es que la declaración de Daniela Bogotá, la decisión de usted sobre Daniela Bogotá es su opinión nada más. Usted ha dicho de que no representa a nadie y que eso no le importa mucho a Daniela Bogotá. No se va a disculpar, ¿no? Bueno, no, por favor, yo no me voy a detener en esta búsqueda del voto de confianza para interpretar las declaraciones de un señor congresista de la República. Yo creo que ese es un tema que deben resolver dentro de la propia bancada, entre las relaciones que deben existir de convivencia, de respeto mutuo entre bancadas del Congreso de la República. Es un tema que compete exclusivamente al fuero del Legislativo y yo estoy haciendo mi trabajo desde el Ejecutivo para perfeccionar este mecanismo de acercamiento, de diálogo, de articulación con otro poder del Estado que es el Congreso de la República. Ese tema está, ministra, que debe resolverlo entre ellos. El tema está, ministra, en que precisamente está poniendo en peligro todo el diálogo que usted está proponiendo y teniendo con las fuerzas políticas. Esa es una conclusión a la que tienen que arribar los señores parlamentarios, tanto de Dignidad y Democracia como la bancada de Gana Perú. En mi posición, desde la presidencia del Consejo de Ministros, me corresponde trabajar para exponer los lineamientos de gobierno de cara al 2016 de parte de Gana Perú, que es el partido de gobierno que está actualmente en la presidencia de la República. Ese es mi trabajo y más bien cuando termine la reunión con Perú Posible les daremos el alcance
de las conversaciones a las que hemos arribado durante esa sesión de trabajo. ¿Ha sido positivas las conversaciones? ¿Cuál sería su balance de estas reuniones que ha tenido con las fuerzas políticas? Más que positivas, porque yo creo que todo diálogo fortalece la democracia, porque muy pocas veces hemos visto a un primer ministro acudir a la sede del Legislativo más allá de una convocatoria formal dentro de los alcances del control político, de venir acá a la propia sede, en las oficinas de las bancadas del Congreso de la República para conversar con los integrantes de la misma. Ese es un gesto que debe ser recurrente por parte de la primera ministra. Habrán oportunidades donde yo los convoque a la PCM, imagino que irán, pero por lo pronto estoy aquí para estrechar los lazos de unidad sin, por supuesto, pretender que se nos dé un cheque en blanco en lo que corresponde a la investidura del 20 de agosto. El trabajo para nosotros recién empieza. Ministra, no lamenta que en la mañana usted exhortó al señor Bogatazo. En estos momentos que pasa esto, este llamado que usted hace al diálogo, a todo, estamos hablando de Daniela Bogataz por lo dicho nuevamente por él y prácticamente no hacer caso a lo que usted ha pedido, a la exhortación que usted hace. Yo me quiero quedar con la parte positiva de todo esto, que estamos viviendo en democracia, que cada ciudadano tenga o no tenga un cargo de representación popular puede expresar sus pensamientos, que existe de otro lado el hecho también de poder rechazar o no las expresiones que se viertan en un Estado democrático. Si estuviéramos en una etapa de absolutismo, créeme que esas versiones de uno u otro lado no se harían públicas. Yo creo que todo esto enriquece la libertad de expresión y ya cada ciudadano sacará su cuenta de quién actuó o no actuó con la responsabilidad que el caso demandaba. Muchas gracias. Bien, declaraciones pues de la presidenta del Consejo de Ministros, Pamela, y va a ir al segundo piso del Palacio Legislativo a pues sostener una reunión con los integrantes de la bancada de Perú Posible, bueno, del partido Perú Posible, porque esta mañana ya estuvo con otros integrantes de esta bancada, que son los titulares, los integrantes que pertenecen al partido Somos Perú. Así que, bueno, vamos a estar pendientes del término de esta reunión, que seguramente va a durar como todas alrededor